Muy buenas noches. Vamos a conversar con don Pablo Arancibia Matar, Seremi de Hacienda, nuestro primer Seremi de Hacienda en esta región. Una actividad que no existía hasta que el gobierno del presidente Piñera decidió que era necesario tener un Seremi en esta cartera. Pablo ha tenido una vida agitada desde que fue designado, elegido en este cargo, y bueno, no ha sido fácil en todo caso, pero también has tenido soluciones y temas interesantes que hemos dado a conocer incluso en nuestro canal. Pablo, como siempre, bienvenido a Morrovisión. Un agrado, don Enrique, estar acá y gracias por la invitación. Gracias por venir también, pues. Oye, como estamos dando por concluido un año, ¿verdad? No había tenido oportunidad de preguntarte ¿cuál es la evaluación que tú haces a estas alturas de lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Podemos partir por ahí? Sí, sí. Y desde la perspectiva de tu cartera, ¿no? Sí, pues. La verdad es que yo realizaría un balance en dos áreas. Primero, en lo que tiene relación de cómo nosotros como gobierno recibimos el gobierno y las acciones que el presidente tuvo que iniciar básicamente para establecer un camino de acción. Y lo segundo, las acciones que actualmente estamos realizando. Ya. Primero, obviamente la ciudadanía nos encomendó poder reactivar, dinamizar y crear las condiciones para mejorar la economía, que es el área donde yo me desempeño. Claro. Y ahí es donde el presidente inició una serie de acciones durante el año 2018, básicamente para generar las condiciones para mejorar la reactividad económica, dar confianza, estabilidad y también políticas concretas que vayan relacionadas con eso. Y en ese esfuerzo de poder generar programas de emprendimiento, programas de innovación, leyes que permitan ley de pronto pago a las pymes, lo que tiene relación con todo un proceso de modernización tributaria y otro tipo de acciones ha permitido que en las cifras, particularmente nacionales, y hace muy poco se dieron a conocer las cifras regionales, la actividad económica ha sufrido evidentemente una progresión positiva en el índice global. De hecho, hace muy poco dimos a conocer las cifras de nuestra región, que evidentemente estamos dentro de las top 10 respecto a crecimiento económico. Ahora, eso tiene la mano con nosotros como gobierno asumimos esta voluntad ciudadana que fue plasmada en las elecciones, pero actualmente se requiere seguir avanzando en muchos aspectos, que es precisamente donde estamos con diversos tipos de planes nacionales. Voy a dejar un ala de la pregunta que la podemos abordar en más extenso durante la entrevista. Es que nosotros en nuestra región de Arica y Parinacota, que yo creo que es lo que más nos interesa y las consultas que me hacen, es respecto a los incentivos que tenemos como ley de zona extrema. Por lo tanto, uno de los puntos que yo analizo es cómo nos repercute a nosotros, por ejemplo, la modernización tributaria que se nos viene. Bueno, el presidente en cadena nacional anunció de que los incentivos tributarios para zona extrema, Arica, Parinacota, van a ser ahora hasta el 2035, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es un análisis que mucho y que me ha tocado durante toda esta semana. Más tranquilizador, claro, porque ¿no? Fíjese, don Enrique, y perdón que me salga un poco la respuesta, es que recordemos de que de los incentivos que contempla la ley de zonas extremas, la 20.655, establece el crédito tributario a la inversión, establece la bonificación 889, que es la bonificación a la mano de obra. Claro. El DFL15, que hace muy poco lo terminamos de asignar y está en etapa de evaluación por parte de las instituciones que corresponden. Está los centros de exportación, está el tax free. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante este anuncio? Porque estando vigente el anuncio, o sea, estando vigentes los incentivos, cualquier empresa va a poder hacer uso mientras dure el incentivo. Por ejemplo, si una empresa construye hoy día y supongamos que el beneficio terminara hoy, no va a poder hacer uso del beneficio. Pero si, por ejemplo, si construye hoy día y no presenta hoy día, pero sabe que termina el 2025,
tiene hasta el 2025 a presentar, independiente que haya construido hoy. Ya. Por lo tanto, bueno, el horizonte, ¿qué es lo que sucede? Claro. Que permite de que estabilidad y más atracción, porque recordemos que este beneficio de la ley de zona extrema antes tenía que prorrogarse año a año. Sí. Entonces, uno de los que evidentemente que involucra esto es poder decirle, mire, en Arica Parinacota el incentivo para la inversión va a ser prorrogado, por lo tanto usted puede hacer uso hasta mucho más tiempo ahora de lo que teníamos contemplado actualmente. Bueno, eso es parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que esas son medidas concretas, si uno hace un balance en términos del país, pero también una señal importante para nuestra región en algo que son herramientas propias nuestras de generar empleo, reactivación y llamar a que más inversiones se acerquen a nuestra región. O sea, yo hago como un balance completo, aparte también de políticas públicas que manejan otros ministerios que indudablemente también vienen de la mano con poder potenciar la labor propia, pero lo que les tiene relación con la cartera en que yo me manejo, evidentemente eso da un impulso y una diferencia también respecto a cómo nosotros podemos reactivar la economía. Pablo, está bien, es absolutamente entendible lo que estás planteando y el relato tuyo es coherente, pero ¿cómo se logró una mixtura, un encaje entre lo que tú acabas de decir y el apretón de cinturón que anunció el presidente al comienzo de su gobierno, un gobierno más austero, habló de materia interna, por decirlo, en fin, ajustes en general, y todos vimos cómo hubo un recorte. ¿Cómo se logró un término medio, algo que diera los resultados que tú estás mencionando? Sí, muy buena la pregunta, don Enrique, porque efectivamente a principio de año, nosotros veníamos con un déficit presupuestario estructural del gobierno. Entonces el presidente Piñera, conjunto con el Ministerio de Hacienda, estableció una política de austeridad fiscal y para eso hizo una normativa, un instructivo presidencial indicando diferentes tipos de acciones, aprendernos el cinturón, pero eso iba dirigido precisamente a organismos públicos. ¿Ya? ¿Y qué decía este instructivo presidencial? Este instructivo señalaba de que, tratemos de evitar gastos y compras que no son necesarias y que no son requeridas urgentemente para la labor propia de la institución pública. ¿Ya? Y en ese sentido, obviamente, estableció una serie de acciones, desde compras de equipo hasta cometidos y otro tipo de acciones, sin obviamente perjudicar el comportamiento o los servicios que presta la institución pública. Pero eso es un ala de cómo nosotros como Estado nos apretamos el cinturón. ¿Ya? Otra ala es que evidentemente la economía está estancada y se dieron acciones propias de cómo nosotros podemos reactivar eso. Y es por eso que se hizo un trabajo muy fuerte con los emprendedores, innovadores, empresas, es decir, miren, este gobierno de puertas abiertas que va a permitir de que capitales e inversiones se creen, y estas son las condiciones. Lo que tiene relación con el instructivo de austeridad fiscal viene de la mano con las instituciones públicas, de dar una señal de que acá tenemos que salir de una decisión, de un déficit estructural presupuestario, y lo primero que tenemos que hacer es que el Estado, a través del gobierno, establezca este ajuste fiscal, ¿ya? De sus organismos públicos. Y este instructivo presidencial fue entregado desde la gobernación, intendencia, ministerio, para dar una señal de que, independientemente de la reactivación que estamos encabezando, de poner en marcha la economía, de hecho el lema ahora es Chile en marcha, es que permite también dar una señal de que los gastos fiscales tienen que ir acoplados principalmente a las políticas públicas sociales y también de creación de oportunidades de reactivación económica. Pablo, ¿esto se cumplió cabalmente, este ajuste, este apretón de cinturón? ¿Se logró la meta que se había propuesto el gobierno? Sí, yo tengo la sensación que sí, porque indudablemente cuando hay una orden de autoridad fiscal... Porque sí, si fue así, quiere decir que ya no hay que apretarse el cinturón, ¿o no? Vamos a esperar ahora lo que se decida. Año 19. Claro, 2019, pero mire, don Enrique, yo me quedo con la señal, porque cuando nosotros asumimos el gobierno, uno de los principales anhelos de la ciudadanía fue reactiven, activen, estamos estancados, la economía, están cerrando industria, etc.
Y obviamente se recibió con un déficit fiscal y eso no es un misterio para nadie. Por lo tanto, la autoridad indicaba eso. Partamos nosotros apretándonos el cinturón como instituciones públicas para dar una señal frente al mercado y a la institucionalidad completa, a la sociedad, de que acá hay que salir arreglando y emparejando lo que son las cifras. Evidentemente fue un año positivo en lo que tiene relación con reactivación, ¿ya? Pero indudablemente los vaivenes presupuestarios tienen decisiones que van de la mano con las circunstancias propias de los momentos, pero... Sí, bueno, la economía es de una dinámica Claro, tremenda, pero lo importante es que se tomó las decisiones correctas para poder tomar lo que se fue heredado en el fondo. Bien. Pablo, pasemos a otro tema, la modernización tributaria. La anunciaste en tus primeras palabras cuando iniciamos esta conversación. ¿Qué hay de ello? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Qué tan próximo estamos a conocer las modificaciones que se pudieran hacer en el tema tributario? Sí, la verdad es que... ¿por qué es importante hablar hoy día de modernización tributaria? Porque actualmente en trámite en el Congreso está en plena discusión ya respecto a la idea de legislar y cómo se va a afrontar el proyecto de modernización tributaria. Pues la oposición está como... Claro, evidentemente van a ellos elaborar dudando, propuestas, ¿no? Claro. y estar en plenas conversaciones, pero ¿qué es lo importante acá? Primero que nada, una pregunta que me han hecho durante mucho tiempo en diversas instancias comunicacionales y de reuniones. Me dicen, ¿por qué es modernización tributaria y no se habla de reforma? ¿Ya? Ajá. A mi entender, la reforma, cuando uno habla de reforma es porque va a corregir o va a introducir ciertas modificaciones a un artículo o alguna resolución, claro, ¿cierto? Un cambio, digamos, de fondo. De fondo, ¿cierto? Claro. Pero que se podría haber hecho porque, en justo rigor, cuando se realiza una reforma tributaria, a veces no se comprende y generan dudas. Lo vimos con la última reforma, sí, que me tocó conocer de primera fuente cuando se hizo, por ejemplo, la operación renta. ¿Ya? Entonces, yo evidentemente, lo importante ahora es que se habla de modernización tributaria porque no solamente involucra aspectos tributarios que van a ser modificables, sí, sino que involucra una serie de iniciativas, ¿ya? Que viene de la mano, por ejemplo, con apoyar a la pequeña y mediana empresa, a apoyar un anhelo que durante mucho tiempo ellos han solicitado en emparejar la cancha. Voy a dar un solo ejemplo. Ellos han señalado de que tributan bajo diferentes tipos de régimen, semi-integrado, sí, parcial, y tienen tres nombres diferentes. Claro. Y las pymes dicen, y si nosotros calificamos dentro de eso, y no en el adecuado, perdemos los beneficios por ser pyme, claro, que es lo que tiene relación con el llamado 14 TER, que involucra una serie de beneficios, que tiene beneficios propios para la pequeña y mediana empresa, claro, claro, de poder incitar, por ejemplo... Es que el que luce más apropiado para que se entienda lo, claro, que hoy día no están mirando, es que permite tener una contabilidad más simplificada para, claro, las pymes, da un beneficio tributario que rebaja una tasa impositiva, sí, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que muchas pymes no podían hacer uso de ese beneficio que actualmente está disponible. ¿Por qué? Porque bajo el régimen que calificaban tributariamente, no tenían acceso a esto. Entonces, este proyecto de ley, modernización tributaria, establece, a ver, usted por el solo hecho de ser pyme, automáticamente califica dentro de los beneficios tributarios de pyme. Okay. ¿Ya? Por lo tanto, la primera medida es la simplificación del sistema tributario, hacerlo más accesible, 100% concentrado. Para una pyme. Claro. Y era un sentido común, o sea, evidentemente las pymes... Lo segundo, para los contribuyentes, que me parece también que es algo histórico, es que crea la Defensoría del Contribuyente, y eso también ha sido bien valorado, que a permitir esta relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Particularmente cuando existen temas de conflicto o de mediación. Sí. Muchas veces las pymes y los contribuyentes decían, oye, pero yo no tengo la capacidad de responder, no tengo contador, no tengo abogado, no tengo un equipo. Por lo tanto, este proyecto de defenderse contra el Estado es bien complejo en esas claro, condiciones. Pero más que nada cuando existen diferencias, claro, y mediaciones. Lo otro que involucra, que para mí es importante, que viene a emparejar la cancha con respecto a la economía digital. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto durante los últimos años, particularmente yo he visto los últimos años, que los servicios de internet, streaming, de video, de música, han aumentado considerablemente. Pero la mayoría son empresas extranjeras, claro, que prestan un servicio en nuestro país. Entonces, eso las pymes que hoy día están haciendo más de esto. Yo he tenido reuniones acá en Arica con productores audiovisuales, con el gremio de productores audiovisuales, ellos exportan
servicio de filmación, y hacen buenos documentales, buenas películas, entonces, evidentemente, ahí hay que emparejar la competencia, porque en términos positivos. Entonces, lo que dice este proyecto de modernización tributaria es que dice las empresas que hagan labores, que presten servicios tecnológicos de Internet y streaming, van a tener que todos pagar impuestos independientes que vengan de afuera. Sí, ¿ya? Por lo menos hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Exactamente. Entonces, que sea justo para todos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso yo hablo de modernización tributaria. Por eso se llama modernización tributaria, por un sistema más simple y equitativo, o sea, que va a permitir equiparar la cancha, ¿cierto? O sea, no puede ser de que la mayoría de las pymes en Chile no accedan a un beneficio que está estipulado en el 14 ter. Es como absurdo, pero ilógico, claro. ¿Me entiende? Entonces, la gran mayoría, muy poca, creo que el 24% solo accede a eso, del total de pymes en el país. Entonces, yo creo que lo importante acá es que este impulso que viene a buscar el proyecto de modernización tributaria va a permitir, a través de diversos tipos de iniciativas, como la famosa cláusula PYME, que va a permitir básicamente poder activar y dar una señal que las pymes, que son las que crean la mayor cantidad de empleo en el país, así es, y muchas veces son familiares y son emprendimientos, va a permitir a ellos poder reactivar y saber que hay una ley tributaria que les va a permitir equiparar la cancha y también generar instancias de certeza jurídica, estabilidad, porque otra cosa importante que involucra esto es que, tal como hoy día, por ejemplo, con todos nosotros que somos contribuyentes, cuando hacemos nuestras declaraciones, entramos a la página del Servicio de Impuestos Internos y nos presenta una propuesta y uno hace un clic, acepto, no acepto, y eso también involucra para las pymes, o sea, va a haber una propuesta del Servicio de Impuestos Internos para eso. Es una tremenda ayuda. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la idea es poder que no sea unas trabas, sino que al contrario, que modernización, accesibilidad, simplificar procesos, hacerlo funcional. Hacerlo funcional, o sea, hacerlo más equitativo o sea, equiparar la cancha, pero también hacerlo más equitativo. Y otra cosa que me gustaría también mencionar es que dicen, perfecto, este proyecto de modernización tributaria, pero va a recaudar lo mismo. ¿Cómo estamos con la recaudación fiscal? Porque las políticas públicas de deben... eso se trata, ¿no? No, va a haber una recaudación tal cual como ahora. O sea, no va a influir en la recaudación negativamente. Entonces, no debiera. Entonces, lo que sucede en el fondo es... Pero no apunta a eso, ¿no? No, al contrario. Ya es una propuesta de proyecto de ley que viene de la mano con poder reactivar y poder, hace mucho tiempo, tomar anhelos de la PYME, que son los que crean la mayor cantidad de empleo, y también generar instancias nuevas de poder establecer lineamientos en términos tributarios, pero también de comportamiento de nosotros los contribuyentes frente al Servicio de Impuestos Internos, más accesible, más tecnológico, más amigable. Pablo, ¿tú tienes idea de cuánto se va a tardar ese proyecto en convertirse en ley? ¿Qué sabes de eso? Claro, lo que sucede es que son acuerdos políticos que se sería para mí en otra cartera, ¿no? Claro, sería como aventurado, pero ¿tú crees que este año puede salir como blanco? Sí, yo tengo la fe de que puede ser así. Porque ya viene el periodo de elecciones de nuevo y todo el mundo se dedica a pensar en quién es candidato y por quién votar, ¿no? Claro, y precisamente también porque involucra también un anhelo de muchos sectores. O sea, acá hay emprendedores y asociaciones que han manifestado de que es muy importante que ya contemos con una modernización tributaria para que permita dar beneficio a las pymes. Y es el motivo también de lo que ha impulsado el presidente Piñera, de poder decir de que estamos creando las condiciones para reactivar y generar instancias de desarrollo, pero por eso es tan relativo poder establecer No es posible, uno tampoco pretendía que tuvieras una idea exacta, porque es imposible. Porque las conversaciones están empezando recién, después de vacaciones, y va a viene todo un tema tiempo legislativo de conversaciones con el Ejecutivo. Seguro. Pablo, bueno, mira, encantado de haberte tenido hoy. El tiempo se nos vino encima respecto a los espacios para las entrevistas. Como tú bien sabes, ya eres ducho en este tema. Mira, nos gustaría sí poder seguir conversando pronto sobre estos temas, porque a ver si nos dedicamos en una próxima conversación a algo bien específico, un tema, ¿ya? Y dedicarle ese espacio más yo diría, a una propuesta didáctica, ¿no? Para que la gente entienda
con mayor claridad. Y sobre Sí, todo hay el mucho sector tema. de las pymes. Sí, no, hay mucho parece? tema ¿Ya? y tomo, me gustaría también de hablar de los incentivos que tenemos en nuestra región y cómo han funcionado. Claro. Pero también me gustaría también, es que estoy en una campaña, A ver. un plan nacional. Cerremos con eso, sí. Cerramos con esto, sí, Ya. que es que marzo te pille planificado, Ajá, ¿ya? ya. Que lo impulsa el Ministerio de Hacienda. Ujú. Hay una página, ¿cierto? Billetera Responsable, Ya. donde la pueden buscar, billeteraresponsable.hacienda.cl. Y el llamado es el siguiente. A ver. Estamos en marzo, donde indudablemente los gastos y compras, Colegio y todo, colegio, claro. pero también permiso de circulación y seguro, está. Entonces, estamos llamando nosotros a ser responsables, cotizar, comparar, planificar. Y en esta página, evidentemente, hay propuestas y recomendaciones desde cómo se calcula el endeudamiento, Ajá. cuál es nuestra capacidad máxima, Ya. que la recomendación indica De acuerdo que a los ingresos. Claro, entonces hay un cálculo, una recomendación respecto al ingreso líquido familiar y se menciona que no puede ser más del 25%. Claro. Ya, y hay O ejemplos sea, aprender a prácticos. endeudarse en el fondo. Exacto, entonces es un Claro. llamado y me gustaría aprovechando el canal que Sí. pudieran entrar a la página, porque hay una serie de recomendaciones y también páginas web para poder establecer cotizaciones Bien. a Buen través del dato. CERNAC y todo. Y hay una tabla, ¿cierto?, que es una recomendación donde uno coloca sus gastos y planifica cómo poder afrontar este mes que indudablemente se nos viene con hartos gastos y compromisos y recomendaciones de cómo hacer el cálculo de cuánto es mi capacidad total de pago y no sufrir también sobreendeudamiento. Pablo, ¿y es suficientemente clara Muy la didáctica argumentación? y ¿Es sale fácil ejemplo de entender? muy didáctico y ¿Ya? salen ejemplos cómo se calcula el ingreso líquido familiar, ponen un ejemplo de una Por familia. eso es importante que la gente lo pueda entender, muy ¿no? didáctica y cuánto es lo que, por ejemplo, en este caso hay un ejemplo que señala de que si el total de ingresos líquidos disponibles son 350.000 pesos, al dividirlo por 4, que es el 25%, dice que esta familia en este caso no puede, o sea, la recomendación es que no tenga más deudas mensuales de 87.500 pesos. O sea, Ya. en este ejemplo. Está clarito ahí. Ya. Entonces, da ejemplo de cómo planificarse respecto a los gastos. Entonces, es una campaña que iniciamos y que evidentemente recomendamos a las personas poder establecer sus caminos de acción frente a los gastos, planificar, supuesto. comparar, etcétera. Buen dato, Pablo, para culminar Se los nuestra dejo conversación de los dos Sí, por a favor. disposición del canal. Gracias. Ya, y ahí Vamos salen las a- páginas web, las terminar de recomendaciones, verlo. tanto de Sí. monitorización tributaria como el Plan Nacional de Billetera Responsable, con sus tablas, sus direcciones Sí, de web lo vamos para a poder revisar con tranquilidad para el entenderlo y poder y como conversar Ministerio de con Hacienda estamos eso. distribuyendo eso a nivel nacional. Bien, Pablo. Gracias por haber aceptado la invitación a No. conversar el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a usted Bueno, por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Bien, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.